El Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por este tiempo, porque usted está aquí hoy, porque podemos juntos disfrutar de su presencia. Quiero invitarles de inmediato a que podamos iniciar la palabra del día de hoy, que se encuentra en Números capítulo 14, versículo 20. Números 14, versículo 20. Números 14, versículo 20. La verdad es que vamos a leer solamente 4 versículos, pero la historia es un poco más larga. Pero ahí vamos a ir conociéndola en detalle juntos. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra, la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Este es un pasaje de los más tristes que hay en la Escritura. ¿Por qué es un pasaje de los más tristes que hay en la Escritura? Yo les comenté de que íbamos a leer solamente 4 versículos, pero la historia tiene un contexto mucho más amplio. El libro de Números es un libro que se ha de haber escrito aproximadamente en la última etapa del peregrinaje que realizó el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta encontrarse a las puertas de la tierra prometida. Cuando nosotros hablamos de que el pueblo de Israel transitó 40 días y 40 noches, algunos dicen que posiblemente yendo rápido el camino desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, algunos dicen que podría haber tomado 40 días. Pero sin embargo, este pueblo estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Y daban vueltas. ¿Y por qué? Precisamente por los versículos que acabamos de leer. Porque resulta que Moisés envía a 2 espías a reconocer la tierra. 2 espías que fueron a reconocer esta tierra prometida, la cual Dios había jurado darles, no solo a ellos, sino que a Abraham. Desde el principio, desde antes estaba la promesa: Abraham, Isaac y Jacob. Pero luego de eso vino el periodo donde el pueblo fue llevado a Egipto por José en tiempos de hambre. Pero sin embargo las condiciones fueron cambiando y terminaron de ser un pueblo huésped, terminaron siendo esclavos. Una esclavitud que cada día era más dura, era más severa. Porque al principio comenzaron a mirarlos mal, porque aquí hay que hacer un paréntesis. Los egipcios llegaron los judíos llegaron a Egipto bajo el alero de José. Los egipcios nunca vieron con buenos ojos a los pueblos pastores, a los pueblos que cuidaban animales. No eran bien vistos para ellos. Piensen ustedes que para la época los más fifí eran los egipcios. ¿Ha visto usted esas pinturas donde se dibujan todos flaquitos, pero no eran de muy buen humor? Porque todos se dibujaban con cara de perro. ¿Verdad? Era parte de la cultura. Y los egipcios miraban, como su cultura, no miraban bien a aquellos pueblos que eran cuidadores de animales, que eran pueblos ganaderos, pueblos pastores. Pero sin embargo, José hizo una obra extraordinaria. Y aquí también pasan cosas políticas. Porque había un faraón el cual ustedes saben la historia de los sueños, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, y resulta que el único que pudo interpretar ese sueño fue José, y José fue puesto como el primer ministro. Luego de Faraón estaba él, era la persona con mayor autoridad en Egipto. Y es ahí cuando llega el pueblo de Israel, como todos los demás pueblos de alrededor, en tiempos de hambruna, buscando para comprar grano, para comprar comida.
Y en esas condiciones es que definitivamente el faraón acepta a los hermanos y al padre de José, precisamente porque José tuvo una labor destacada y le tenía un cariño, un aprecio, un respeto incalculable a José. Entonces por eso que recibe al pueblo de Israel, a sus hermanos, a su familia. Pero sin embargo, como todo es política, cambió el faraón. Y el faraón que vino no conocía la gran obra de José. Entonces vieron con malos ojos al pueblo de Israel, a los judíos, y con el tiempo comenzaron a hacer relaciones ásperas hasta que comenzaron a esclavizarle, primero con trabajo, luego con trabajo forzado. Luego cuando se dieron cuenta de que ellos se multiplicaban, y esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos, cuando el pueblo se multiplicaba y los judíos crecían más que los mismos egipcios, porque había bendición de Dios ahí, entonces ellos comenzaron a darles más trabajo para que llegaran bien cansados a la casa y no tuvieran intención de procrearse, no tuvieran energías para procrearse. Sin embargo, el pueblo de Israel seguía creciendo. Entonces ya tomaron medidas más radicales y comenzaron a matar a los hijos nacidos, a los hijos varones. Si era hembra, las dejaban. Si eran varones, los mataban. Es ahí donde Moisés decidieron ocultarlo lo que más pudieron, porque sabían que los egipcios lo iban a matar por ser varón. Entonces a Moisés lo ocultaron hasta que no pudieron más, y usted sabe la historia, calafatearon una canasta, una cesta, y lo pusieron en el río Nilo. Lo pusieron ahí y su hermana María iba por el borde del río mirando a ver qué sucedía con él. Lo pusieron ahí intencionalmente también porque habían personas y alguna de las egipcias podía tener misericordia de Moisés y podía adoptarlo como un hijo suyo. La escritura nos va a decir que Moisés era un bebé hermoso. Era un bebé hermoso, yo creo que era la voluntad de Dios. Imagínese hubiese sido feo Moisés y viene en una cesta allá adentro y es feito y dice, ¡ay! Pero sin embargo era tan bello que lo miraron, ¡uy, qué hermoso que es! Y no por casualidad, sino que por propósito de Dios, fue la misma hija del faraón que envió a Moisés, se encariñó con él y lo adoptó para sí. Y llamó a una de las hebreas que andaba por ahí dando vueltas. ¿Quién era? María, la hermana. Y le dijo, ¿por qué no me consigues una nodriza para que amamante al niño? ¿Y quién amamantó al niño? La mamá. Mire qué historia más perfecta. Propósitos de Dios, plan de Dios. Para avanzar más rápido en la historia, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto. Estaba realmente siendo oprimido en Egipto y Dios estaba en su corazón de que ellos salieran de ahí. Dios los iba a sacar con mano poderosa. Y Dios utiliza a Moisés. Moisés, un hombre valiente, seguro de sí mismo, con un gran discurso. No. Un hombre que cuando Dios lo llama y hace una aparición magistral, la zarza ardía y no se consumía y Moisés se acerca y ¡wow! ¡Qué cosa más extraordinaria!, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque algunos dicen que lo más probable es que Moisés haya tenido algún trastorno del habla, algún problema. Ahora, generalmente nosotros casi como algo automático nos imaginamos que era medio tartamudo. Pero a lo mejor no era tartamudo, a lo mejor era disléxico. O no sé. Pero sí entendemos de que tenía un problema para el habla. Y cuando Dios se le aparece en una visión extraordinaria, y Dios le habla y Dios le dice, te envío a Faraón para que saques a mi pueblo. Y él dice, ay Dios mío, qué bueno que vas a sacar a tu pueblo, pero manda al que debes. Como diciendo, Señor, creo que te estás equivocando. Creo que yo no soy. ¿Cuántas veces le hemos dicho así al Señor? Señor, yo creo que te equivocaste. Justo hoy día me senté donde se sienta el pastor, entonces a lo mejor creíste que era el pastor, pero no, soy yo, un simple hermano, una simple hermana. Señor, creo que te equivocaste. Creo que necesitas hablar esto con el pastor. Necesitas enviar al pastor o a la pastora. Pero resulta que Dios no se equivoca. Amén.
Entonces Dios envió a Moisés, Dios preparó toda su vida a Moisés. Y cuando lo llama, él se está excusando. Tal fueron las excusas de Moisés que el Señor se molestó y le dijo, ya está bien. Tu hermano Aarón, ¿ese no es bueno para hablar? Con él va. Y Dios lo envió. Y Dios liberta al pueblo. Dios saca al pueblo. Y cuando están cuando usted se sabe la historia, van a cruzar, están enfrente del mar, vienen los egipcios atrás que se arrepintieron, que al principio el faraón les dijo, bueno, vayan a ofrecer sacrificio a sus dioses. Y después se arrepintieron y fueron tras ellos y estaban ahí, como dice la canción, los carros de faraón y estaba la mar enfrente. Dios hace un milagro a través de Moisés, levanta su vara, el mar se abre, el pueblo cruza en seco al otro lado y cruza la última abuelita, yo me imagino la última abuelita con un bastoncito así, este es el mar, azul como lo ve Marino. Apúrese, pues, hermana, ya voy, ¿por qué tanta prisa? Y saca el pie y el mar se cerró. Y con ello, todos los ejércitos de Faraón. ¿Se lo imaginan? Extraordinario. Qué milagro más fabuloso. ¿Usted ha visto alguna película de eso? Hay películas de eso, pero yo creo que todas ellas se quedan cortas de lo extraordinario que fue. Hoy, pastor, si yo viera un ángel del cielo, yo creo que, mi fe sería inquebrantable. Señor, si yo viera un milagro como ese, pero creería todo, Señor, todo lo que tú me digas. ¿Sabes qué sucede, hermano? Es que muchas veces hemos visto milagros del Señor. Y a pesar de eso, nuestra fe decae. Muchas veces. Muchas veces. Y esto no es distinto al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le pasó. Vieron el mar rojo abierto. Vieron que se cerró con el ejército del faraón ahí. ¡Fum! Después estaban sin agua y el Señor proveyó agua. Después se encontraron agua, fueron a tomar, estaban amargas. ¿Y qué hizo el Señor? Las endulzó. Dios hizo milagros extraordinarios. Pero resulta que cuando llegan al momento de cruzar hacia la tierra prometida, están muy cerca, y Moisés envía a estos 2 espías, a los príncipes de Israel, cada uno por cada tribu, y envía a estos 2 espías. Los 2 espías, 2 de ellos trajeron buenos augurios, buenos comentarios, como usted le quiera decir. Porque los otros 10 decían, es cierto, es verdad, la tierra donde vamos fluye leche y miel. Pero hay así unos gigantes, hijos de Anac, a los cuales nosotros parecemos a ellos como, la Escritura dice, como langostas. En ningún momento dice que ellos le dijeron que eran langostas, pero dice que parecíamos a ellos como langostas. Ese fue el informe de los 10 espías. Sin embargo, 2 de los espías, personajes ya conocidos por nosotros, uno de ellos era Josué y el otro de ellos era Caleb. Y dijeron, la tierra es buenísima, es extraordinaria. Y el gigante que está allá no es problema porque tenemos un Dios poderoso con nosotros. Amén, aleluya. Y el pueblo dijo igual que ustedes. No dijo amén. El pueblo comenzó a llorar, comenzó a desfallecer y comenzó a recriminarle a Moisés y a Dios. ¿Por qué nos trajiste al desierto a morir? Empezaron a cuestionar el propósito de Dios, comenzaron a cuestionar al líder que Dios había puesto delante de ellos. Y comienza a quedar el llanterío ahí, la escoba. Y es ahí cuando Dios pronuncia estas palabras, y las podemos leer nuevamente, capítulo 14, versículos 20 y 23, donde el Señor emite un juicio. Dice, entonces, luego del llanterío, luego de que la gente prefirió creer a los 10 espías incrédulos que a los 2 espías que traían noticias de fe, entonces dijo Jehová, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Dios quería destruir al pueblo y de Moisés hacer una nación nueva. Pero Moisés intercedió y la respuesta de Jehová no se dejó esperar. Entonces él atendió la solicitud de Moisés. Le dijo, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra,
Y los otros versículos van a decir, todos los que vieron mi gloria y mis señales, mis milagros que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Versículo siguiente, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, esta se convirtió en el título de este mensaje, en la generación del desierto. ¿Cuál es la generación del desierto? ¿Cuál es la característica de la generación del desierto? Y antes de eso quiero mencionarles un poquito de que hay algunas simbologías en la Biblia. Simbologías que generalmente nosotros manejamos. Cuando nosotros hablamos de Egipto, generalmente hablamos de esclavitud del mundo. ¿Ha escuchado usted eso, hermano? Y dicen, no, hermano, ¿por qué no lo había visto en la iglesia? No, hermana, lo que pasa es que andaba en Egipto. El hermano no andaba de safari viendo las pirámides. El hermano estaba en el mundo. ¿Verdad? Porque usamos la expresión Egipto como símbolo del mundo. De igual manera, el desierto es para nosotros un proceso de transición, un proceso también de prueba. ¿Se acuerda cuando algunos años atrás se dijo esa frase que quedó, yo creo que en la memoria de cada uno de nosotros, de que el desierto no es para quedarse a vivir? El desierto es un proceso de transición. Es un momento en el cual Dios nos hace pasar por un tiempo difícil con la finalidad de prepararnos en un área y prepararnos para un propósito que Dios tiene con nosotros. Porque el desierto no es para quedarse a vivir. Entonces, aquí va la primera reflexión que nosotros podemos hacer el día de hoy. Cuando nosotros pensamos y analizamos nuestra vida y decimos, yo estoy viviendo una etapa, un tiempo de desierto. Y eso es de lo más normal. Porque es parte del propósito de Dios. Dios nos prepara a través de los desiertos, a través de las pruebas, a través de los tiempos difíciles. Pero también cuando nosotros llevamos décadas en el desierto, tenemos que analizarnos. Tenemos que ver qué es lo que no hemos aprendido, qué está mal en nosotros. Porque sin duda a Dios el propósito que tiene no es que vivamos toda la vida en el desierto. El propósito de Dios no es que siempre tengamos que estar, las peticiones de, ay, sí, la petición sí, eternamente y para siempre. No, tú tienes también, hermano, hermana querida, que analizar tu vida y decir, otra vez el mismo desierto, otra vez la misma prueba. ¿Será que a lo mejor no has aprendido lo que Dios quiere que aprendas? Porque cuando nosotros aprendemos la lección, somos promovidos y vendrán tiempos difíciles, pero también tiempos difíciles en otra área. No es la misma de siempre. Amén. Entonces cuando Dios nos probó y pasamos un desierto económico. Siempre me acuerdo del pastor Jorge aquí. Porque el pastor Jorge siempre cuenta cuando quedaba en pana de benzina. Y es verdad. Y la única diferencia entre el pastor Jorge y nosotros, me incluyo en la familia del pastor para ese tiempo, es que nosotros no contamos tan seguido, pero eso pasaba. Les cuento una experiencia. ¿Se acuerda, pastor? Maipú. Y aquí los hermanos que tienen un poquito más de tiempo se van a acordar. Ese súper bólido que teníamos. El Lada. Negro, techo gris. Porque había sido taxi. No me recuerdo si fue en la primera generación o la segunda generación. Porque tuvimos dos. ¿Se acuerdan? Tuvimos el no catalítico y el catalítico. Porque Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos saben que Dios escucha nuestras oraciones? Y a veces Dios escucha nuestras oraciones y a veces nos enseña, porque a veces pedimos mal. Entonces el pastor encargaba a la iglesia y decía, hermanos queridos, ustedes saben el problema de la restricción, quiero un auto igual que el que tengo, pero que sea catalítico para no tener restricción. Dios le respondió tal cual. Era igual el auto. Entonces el pastor llegó contento a la iglesia y dice, bueno, el Señor contestó mi oración, y todos miraban para afuera y no veían la diferencia. El auto era exactamente igual, solo que era catalítico. El problema es que nosotros pedíamos mal. Entonces, quería uno igual, pero catalítico. Tal cual, el Señor respondió. Entonces, eran tiempos de desierto. ¿Y de qué me estaba acordando, pastor, yo a propósito de la benzina? Me acuerdo que íbamos una vez por esta calle donde está el supermercado Ribeiro, o estaba el supermercado Ribeiro, y nosotros doblábamos por ahí por Américo Vespucio, y íbamos a mitad de cuadra, como llegando a Caribú, pastor, no sé si usted se acuerda. Y de repente el auto se echa a perder. ¿Pero qué pasó?
Y yo le digo a mi papá, no creo que sea benzina. Y lo miro así fijo. Y él como que me movió la mirada para otro lado. Ay, Señor mío, imagínense un muchacho para ese entonces, 19, 18 años, que pasaba por el pasaje más o menos así. Quedar en pana de benzina tan cerca de la casa. Por Dios, qué indigno. Trágame tierra. Pero no iba a abandonar a mi padre, así que me pongo a empujar. Y pasa uno de estos colectiveros de Maipú, los locales que se le llaman, y nos tiró unas monedas de a peso así. Yo en el nombre del Señor, ahí sí que yo le digo al Señor como Juan y el otro que le gustaba pedir fuego. Señor, consúmelo. Yo quería alcanzar a consumirlo, pero el auto era más rápido que yo. Porque vivimos desiertos económicos. Vivimos circunstancias difíciles. ¿Y sabe cuál es la diferencia? A veces hay momentos en que las cosas se ponen difíciles otra vez. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando hemos aprendido la lección, es que ya no nos complicamos. Ya no es tema. Porque ya vimos que el Señor hizo una vez un tremendo milagro y Él lo volverá a hacer. Es como cuando tienes un hijo enfermo y sufres y padeces y el Señor hace un tremendo milagro. Después cuando la niña está con bronquitis, ¿qué cosa no? Porque hemos visto milagros tan extraordinarios que aprendimos nuestra lección de fe. Entonces no volvemos a pasar el mismo desierto. Porque el Señor nos enseña. Porque ya aprendimos. Si tú sigues sufriendo por dinero, no has aprendido a confiar en el Señor. Porque Dios es quien tiene todas las cosas en su mano. Dios tiene todas las cosas en su mano. Dios está en control. Y cuando aprendemos eso, cuando aprendemos los principios bíblicos y el camino a la bendición, ya no es tema. Dios hace el milagro. Y es cierto, nuestra naturaleza de vez en cuando viene y dice, oh, está difícil la situación, está difícil la cosa así. Lo conversaba la otra vez con mi hermano Alejandro y decía, y conversábamos de esto de comerciante a comerciante, ¿eh? Nuestro hermano Lenin por ahí también. Está cachúa la cosa, papi. Así dice mi hermano Lenin. No, está cachúa la cosa, papi. Y de verdad que son tiempos difíciles. De verdad que los tiempos están difíciles. Pero yo le conversaba a mi hermano Alejandro y le decía, pero la realidad ya es otra. Antes nos mirábamos si había bebida o no había bebida, o si tocaba hacer jugo o si no había jugo. Pero hoy nuestros hijos, el sustento no está en juego. Hay abundancia. No me dio para irme al Caribe este verano, pero hay abundancia de pan. Pero somos bendecidos. Pero el Señor cubre todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque pasamos ese desierto, aprendimos a confiar en Dios y Dios provee todo lo necesario. De igual manera, el que ha pasado un tiempo de crisis, ya con la familia, con el matrimonio, con los hijos, hemos pasado tiempos de crisis y el Señor hace milagros. Y después viene un problemita, viene una dificultad y ya no nos mueve. Porque como dijo una vez un hermano aquí en una prédica, ya tenemos cicatrices en el cuerpo, cicatrices de fe, porque ya Dios nos probó en eso. Entonces, el Egipto es símbolo del mundo. El desierto es símbolo de periodo de dificultad, de apremio, de tiempos difíciles, pero también debemos entender que en el desierto es tiempo donde Dios hace milagros. A lo mejor usted dice, pastor, usted está hablando del tiempo pasado, del desierto económico, y es mi presente. Pero déjeme decirle que en el desierto Dios nos enseña y a veces pasamos aflicciones, pero Dios siempre nos sustenta. Porque recuerde que es en el desierto donde cae el pan del cielo. A lo mejor no lo ganaste como estabas acostumbrado, pero un milagro sucedió y el pan cayó del cielo. Y dijiste, bueno, gracias Señor por el pan, pero una gana de haber comido una carnecita y cayeron las codornices del cielo.
Dios es bueno en medio del desierto. Señor, no he tenido cómo, me inquietan los niños, me preocupan los niños. Yo ya no crezco, pero me preocupan los niños. ¿Y qué pasaba en el desierto? La ropa crecía con los niños. Era un milagro. El Señor hizo un milagro tan extraordinario conmigo que sabía que los tiempos eran tan difíciles, entonces hizo al revés. La ropa no creció conmigo, yo no crecí más. Para usar la misma ropa. Dios hace milagros. En el desierto también Dios hace milagros. Pero el propósito de Dios no es que nos quedemos en el desierto. El propósito de Dios es que entremos a nuestro Canaán. Canaán es símbolo de la tierra prometida, de la promesa cumplida, de la conquista. Pero también Canaán es símbolo del autosustento. La Escritura va a decir, voy a usar de nuevo la misma escalera. La Escritura va a decir que cuando el último hebreo cruzó hacia tierra de Canaán, no hubo más maná. El pan ya no cayó del cielo. Nos faltó el que habrá dicho, pues, me salió como mexicano, pues, que en el desierto caía el pan del cielo. Y lo único que había que hacer era salir a buscarlo. Pero hasta ahí teníamos una elección. Porque había que ir a buscarlo al mediodía, pastor. Temprano en la mañana. Porque aunque Dios sea el del milagro, te toca levantarte temprano en la mañana. Cabezón. Entonces cuando pisaron la tierra prometida, se acabó el maná del cielo. No cayó más pan del cielo. No hubo más sustento milagroso. ¿Por qué? Porque tocó esforzarse. Tocó trabajar. Y nos va a faltar el que va a decir, más me gusta el desierto. Porque cuando entramos a la tierra prometida, entonces ellos tuvieron que pelear. Porque la tierra prometida, la promesa no es gratis. Sobre todo a los más jóvenes que están a nuestro lado, póngale un codazo. Póngale un codazo. Siempre le digo a mis hijos, no hay nada gratis en la vida. Porque aunque a ellos no les cueste, a alguien le costó. ¿Verdad? Entonces, en la tierra prometida toca pelear por nuestras promesas. ¿Por qué este mensaje? Porque creo que en alguna medida nosotros corremos el riesgo de lo que esta generación vivió. Muchas veces hemos estado a las puertas de un tiempo de bendición. ¿Cuántos creen que, como dijo alguien por ahí, se huele un tiempo de bendición? Se huele un tiempo, un mover del Señor, un avivamiento, una gloria extraordinaria, y nos estamos preparando como iglesia para eso. Amén. Pero también como pastor de esta iglesia tengo que advertir que no nos pase lo de esta generación. Porque esta generación estuvo así tanto de entrar a la tierra prometida. Pero por algunas razones que nosotros vamos a ver el día de hoy, esta generación se quedó fuera. Esta generación se quedó fuera. ¿Cuántos quieren vivir un tiempo de bendición en el Señor? Un tiempo de avivamiento. Pastor, ¿usted quiere tiempo de avivamiento para que la iglesia se llene, para construir el templo? Sí, es verdad. Pero yo creo que la iglesia se llene con su compañero de trabajo, con ese familiar que el día de hoy está sufriendo y está lejos de Cristo. Con esa gente quiero que se llene la iglesia, con gente que usted necesita que esté aquí, con gente que usted hoy le duele que estén en el mundo. A esa gente necesitamos que llegue a la casa del Señor y que sea transformada por la palabra de Dios. Yo quiero ese tiempo de bendición. Vamos a ver por qué esta generación se quedó en el desierto. Porque recuerde que la sentencia de Dios era de que, perfecto. Muy bien, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Solamente 2 personas de toda esa generación entró a la tierra prometida, que son Josué y Caleb. Fueron los únicos. Todos los demás se quedaron en el desierto. Por más de 40 años dando vuelta en el desierto. Y hagamos un análisis rápido. En el desierto había una columna de fuego por la noche que les protegía del frío en las noches del desierto. Era la presencia de Dios. Había una nube de gloria durante el día que cubría al pueblo
del sol abrasador del desierto durante el día. Caía maná del cielo, todo. El Señor estaba ahí. El Señor hacía milagros. Pero lo que Dios estaba esperando es que esta generación pasara, porque esta generación ya estaba sentenciada a quedar fuera de su presencia. Yo quiero entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren entrar a la tierra prometida? Ver las promesas cumplidas. Este pueblo se quedó en el desierto y vamos a ver la primera razón. Números capítulo 13, versículo 32 y 33. Números capítulo 13, versículo 32 y 33. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura, gigantes, dice la Reina Valera. Y vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Ese es el informe que entregaron estos 10 espías, un informe sin fe. No vieron los milagros que Dios ya había hecho antes, sino que ellos vieron el rival. Ellos vieron lo difícil que podía ser conquistar, pero no vieron al Dios que estaba con ellos. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces hay un problema, hay una circunstancia. Yo creo que un par de meses atrás, me llama un hermano y me dice: pastor, una situación muy difícil, su matrimonio, pastor, terrible. No le puedo dar más detalles de todas las cosas que me dijo. Una situación terrible. No quería nada con la vida. Su matrimonio se estaba destruyendo. Terrible. Y por supuesto que la situación era realmente compleja. Realmente difícil. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que a veces nosotros miramos humanamente. Y vemos que humanamente es difícil o es imposible. Pero nosotros debemos aprender a mirar con los ojos de nuestro Señor. Pero pastor, ¿cómo vamos a mirar con los ojos de nuestro Señor? Véalo en razón de los milagros que Dios ha hecho. ¿Hay gente aquí que pueda decir: el Señor ha hecho un milagro en mi vida? Que pueda decir: el Señor ha hecho un milagro en mi economía, en mi familia, en mi salud, en mis hijos, en mi matrimonio. A todos los que estamos acá hemos visto milagros del Señor. Entonces, ¿por qué muchas veces nos limitamos si vemos el problema y no, como que sí, esto sí que es difícil? No, esto sí que está difícil. Y claro, puede ser difícil, pero cantamos: Dios de lo imposible. Es un Dios de lo imposible. Porque cuando las cosas son difíciles, Dios obra en misericordia. Pero cuando las cosas son imposibles, es ahí donde está el especialista en lo imposible, que es nuestro Señor. Amén. Entonces, el problema es que ellos, a pesar de los milagros que habían visto, extraordinarios milagros, no fueron capaces de creer de que Dios iba a hacer la obra en ellos. Ellos se miraban a sí mismos como langostas. Pero a mí me encanta la expresión que utilizan Josué y Caleb, porque ellos, mientras estaban dando el diagnóstico de desastres, ellos tratan de acallar a las personas y dicen: no, vamos, Dios ha sido poderoso, y así como Dios nos ha librado de los egipcios, nos va a librar de los cananeos y los comeremos como pan. ¡Qué rico! ¿Cuántos son buenos para el pan aquí? Como dice Pastor Fernando: pan conmigo. Así dijeron ellos. Pero sin embargo, ese diagnóstico no se escuchó. Cuando nosotros no somos capaces de creer en lo que puedo alcanzar, estoy dejando de creer en Dios. ¿Usted puede decir esto, por favor? Si Dios lo prometió, vamos a decirlo más fuerte: si Dios lo prometió, Dios va a cumplir. ¿Dios ha hecho promesas a usted? ¿A su vida, a sus hijos, a su familia, a su entorno? Si Dios lo prometió, Dios va a cumplir. ¿Qué duda cabe de eso?
Pero nos encontramos con la dificultad y se nos olvida que no me prometió el pastor, que no me lo prometió alguien por ahí, alguien me lo dijo, sino que si Dios lo prometió, Dios va a cumplir. Sin fe es imposible. ¿Usted se lo sabe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Como dijo una vez un pastor, me cayó muy bien. Dijo, es imposible caerle simpático a Dios si no tenemos fe. Necesitamos creer. Necesitamos creer de lo que Dios va a hacer. Si usted y yo no creemos, podemos estar aquí, podemos levantar nuestras manos, podemos emocionarnos, podemos orar, leer la Escritura, pero si usted y yo no tenemos fe en lo que Dios va a hacer, es imposible que veamos los milagros suceder. Es imposible. No verá usted las promesas cumplidas hasta que comience a creer. ¿Cuántos creen lo que Dios va a hacer aquí? Yo creo firmemente en lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Y no crea que esto es solo esto. Dios tiene mucho más. Me encanta una palabra del apóstol Pablo que dice que Dios quiere obrar en nosotros incluso más allá de lo que comprendemos o siquiera imaginamos. Me encanta eso. Porque siempre digo esta frase. Imagínese el mejor de los escenarios para su vida. Tiene 30 segundos, 15, porque si no se alargará el mensaje. 15 segundos para analizar o crear el mejor escenario para su vida en su mente. Y ahí viene esa palabra. Lo que Dios tiene para usted es más grande que lo que usted imagina o siquiera logra comprender. Lo que Dios tiene para nosotros aún es mayor. ¿Cuántos creen eso? Pero necesitamos creer. Este pueblo se quedó afuera de la tierra prometida porque no creyó. Necesitamos creer, necesitamos estimular nuestra fe. Necesitamos hablar fe. Cuando nuestra hermana Cata predicaba y hablaba acerca de aquellos pasos, yo me quedé grabado con esos pasos cuando decía, limpia tus oídos. Porque necesitamos limpiar nuestros oídos. Porque muchas veces a nuestro alrededor hay gente que no habla fe. Entonces hay que ponerse como un taponcito así. Para la gente que no habla fe. Estimulémonos. Hablemos de fe. Creamos. ¿Se ha fijado que hay gente, incluso eso es un rasgo? Es un rasgo como de autoconmiseración. Me puedo olvidar del nombre exacto, pero es un rasgo de la personalidad. ¿Se ha fijado que hay gente que usted dice, no, sabe que tengo un problema? Y esa gente le dice, eso no es nada. Supiera el problema que tengo yo. No, que el otro día fui, me caí, me doblé el tobillo. No, nada, yo me caí de la escalera, me di 3 vueltas, me fracturé el brazo completo. Siempre le van a ganar. Siempre la tragedia de ellos va a ser mayor que la suya. Necesitamos juntarnos con personas de fe. Entonces, cuando nos empezamos a acercar a gente de fe, escuchamos declaraciones de fe. Escuchamos, Dios hizo un milagro. Y lo que Dios no ha hecho, Dios lo va a hacer. Y si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. ¿No es cierto, hermano Pablo? Tenía que ponerte en algo en este mensaje, si no, no es mensaje. Entonces, cuando nos juntamos con personas de fe, me estimulo. Y creo que Dios lo que hizo con él lo puede hacer conmigo. Entonces nos juntamos con gente de fe. Empezamos a tomar la gente y dice, este no tiene nada de fe. Chao. A esa gente que le ponemos un mensaje cortito, que nos ponen un mensaje así largo y dicen, no, ¿sabe qué? Hermano, estoy llorando por ti. Listo. Porque necesitamos escuchar a gente de fe. ¿Y qué hago, pastor, si vive conmigo? ¡Transforma a ese hombre! ¡Transforma a esa mujer! ¡Haz que cambie su lenguaje! Porque necesitamos hablar en fe.
Necesitamos estimularnos en fe. ¿Y la cosa está difícil? Sí, está difícil, pero tengo un Dios que hace milagros en medio del desierto. No sea que alguno de nosotros se quede fuera de la bendición por falta de fe. La segunda razón por la que este pueblo quedó fuera la encontramos en Números capítulo 12, versículo 1 al 10. Son muchos versículos. Leamos el versículo 8 mejor. Vámonos a la médula. Números capítulo 12, versículo 8. Solo el versículo 8 dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Aquí está la clave. ¿Qué es lo que pasó en este episodio? Se lo voy a resumir. El pueblo, ya sabemos que siempre murmuró de Moisés. Siempre el pueblo murmuró de Moisés. El pueblo, les mataban a sus hijos, los esclavizaban. Y cuando salieron al desierto y tuvieron sed, ¿qué dijeron? Ay, allá en Egipto teníamos agua por montón. ¿Sabe que a mí me llama de verdad la atención estas expresiones? Allá teníamos ajos, cebollas, puerros. Dice literalmente la escritura. Comienzan a describir. Teníamos ollas de ajos, puerros, carne. Y a mí me hubiese gustado estar ahí y decir, verdad, los puerros eran más ricos. Si les mataban a los hijos. Eran esclavos. Pero siempre va a haber gente así. Siempre va a haber gente que el Señor hizo un milagro extraordinario. El Señor cambió su vida. El Señor le dio color a su vida. Le dio dignidad a su vida. Pero siempre va a haber gente que va a estar mirando para el mundo. Uy, que la basaba tan bien ahí. Hasta las 6 de la mañana. No falta la gente que añora el mundo. ¿Has escuchado a esa gente? No, yo cuando estaba en el mundo, todas. Así como que no le duele, así como, yo estaba perdido en el mundo. No, como que se acuerdan del mundo y le brillan los ojos. Siempre va a haber gente que está aquí porque el Señor hizo un milagro en él, pero el corazón todavía está afuera. Todavía el corazón le late. Tum, 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 tum. Ya sabíamos que el pueblo murmuraba contra Moisés. Pero ¿sabe qué pasa en el capítulo 12? Invito para que lo lea en casa. Que no solamente el pueblo de Dios, no solamente la congregación de Israel comenzó a hablar mal de Moisés, sino que su hermano Aarón y su hermana María. Te salvaste, Pablo, aunque no eran primos. No solamente el pueblo, sino que también su propia familia. Hay gente en nuestra familia que no va a entender la visión que Dios nos ha dado. El propósito que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay gente que no lo va a entender. Hay gente que va a decir que eres creído, que eres creída, que ya no te juntas con ellos, que pasas metido en la iglesia. Hay gente que no va a entender, como dijo un pastor una vez, que no va a entender tu túnica de colores. Es más, a veces nosotros a esa gente le hablamos de nuestras túnicas de colores. Le hablamos de nuestra bendición. ¿Y para ellos qué son? Nada. Es más, muchas veces cuando nosotros hablamos de las bendiciones que Dios nos ha dado, en otros genera envidia. Por eso me encantó una predicación que hizo Dante Gebel, que dice: José, no les interesa tu túnica de colores, cierra la jeta, Moisés. José, perdón. Porque a veces también nosotros de nuestra emoción hablamos más de la cuenta, ¿se ha fijado? No, Dios está haciendo algo extraordinario en la iglesia. El Señor está provocándome. Y la otra vez escuché lo mismo yo. No quedó en nada. Siempre va a haber esa gente. Y muchas veces esa gente va a ser gente muy cercana. Mire, Aarón, es el portavoz de Moisés. Así que los que dicen ser amigos y que están cerca y que son como familia, como hermanos, preocúpense. Papi. ¿Sabe qué faltó? Faltó temor. Me encanta Dios, porque Dios respalda de tal manera a Moisés, que nos dijo: hablaron de ti, Moisés.
Chuta, qué fome. No le dijo, de mí también han hablado. No, hablaron mal de Moisés. Y el Señor sale en defensa y dice, ¿por qué has hablado en contra de mí? Hablemoslo en jerga, en otra jerga. Dios le puso toda la fianza a Moisés. Toda la fianza. ¿Alguno se conoce la historia? ¿Qué le pasó a María? María, la hermana. María, esa que iba a la orilla del río cuando iba Moisés. Que le dijo, yo tengo una nodriza. Y se la llevaron donde la mamá. María, la que cuando cruzaron el Mar Rojo y los carros del faraón se hundió, tomó el pandero y dice, echó a la mar los carros del faraón. María, la que tomaba el pandero. Empezó a hablar mal de Moisés. ¿Y qué pasó con María? Se llenó de lepra. Todo su cuerpo. Ay, Señor, cuán misericordioso es nuestro Señor. ¿Cuántos habrían con lepra aquí? Las misericordias del Señor son grandes. Porque a veces con tanta facilidad y con tanta ligereza hablamos de aquellos que están por delante. Y es cierto, hay errores, por supuesto. Los hay, los hubieron, y les cuento algo, los van a ver también. Los van a ver. Pero necesitamos aprender a separar. Porque Dios, así como a usted lo usa con sus errores, a mí también. Porque así como Elí, ¿se acuerda el mensaje de Ana? Cuando Ana estaba ahí, Señor, más o menos así tiene que haber estado. Entonces se acerca Elí y le dice, digiere tu vino, mujer. Y Ana, usted sabe ya la historia, se paró, ¿qué te pasa? Le dijo, no tengas a tu sierva por ebria, mi Señor. Tu sierva tiene aflicción del corazón. Y Elí le dijo, el Señor conceda tu petición. Porque aunque ese líder se equivoque contigo en algún momento, de ese mismo líder va a salir la palabra que necesitas para alcanzar la petición de tu corazón. Cuidado, tengamos temor, cuidemos cuando abrimos nuestra boca para hablar de aquellos que están por delante. Y por último, y de la mano con esto, Números 14, versículo 1 al 3. Números 14, versículo 1 al 3 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Esta es parte de la historia que les comentaba. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Una falta de reconocimiento. Y esa es la tercera razón por la que este pueblo no vio la tierra prometida. Porque no reconocieron. ¿Sabe que hay una falta de reconocimiento? No reconocieron a Aarón, no reconocieron a Moisés, no reconocieron a Dios. Necesitamos aprender a reconocer primero a nuestros Aarones y Moisés. A que por más errores que tengamos, has recibido una palabra de tu pastor. Has recibido un consejo. Te ha acompañado en el tiempo difícil. Y aunque algo malo suceda, necesitamos aprender a reconocer las cosas buenas. Muchas veces nos quedamos solo con las cosas malas. Necesitamos aprender a reconocer las cosas buenas. Miramos a nuestros padres y decimos, que era fregado el viejo. Pero decimos, me sirvió su corrección. Daba buenos consejos el hombre. Lo mismo con nuestras mamás.
Así, ¿no es cierto, mamá? Así. Mi abuelo era militar, para los que no se saben la historia completa. Fue militar. El hombre era severo. No sé cómo se diría en esa época, que era milico, ¿verdad? Milico se decía. Mi mamá nunca vistió el uniforme, pero como que heredó el uniforme imaginario, que era milica. Pero ¿qué hacemos hoy? ¿Miramos para atrás y buscamos el error? ¿O damos gracias por lo que hizo por nosotros? Por los esfuerzos, por los sacrificios, por la entrega. Eso es reconocimiento. No quedarnos en el detalle, porque detalles, si buscamos el detalle, todos vamos a tener. Entonces nosotros con nuestros padres hacemos eso. No nos quedamos en el detalle, sino que nos quedamos en lo que me sirvió, en lo que me ayudó. Y que a pesar de su historia, de su trasfondo, a pesar de sus dificultades, hizo algo por mí. Y en el Señor tenemos que hacer lo mismo. Quizás hoy yo estoy con una participación más activa dentro del pastorado, dentro de la iglesia. Pero hace un par de meses atrás tuvimos de cumpleaños a nuestro pastor, que es bonito reconocerlo. Porque a lo mejor no tenía la homilética que yo tengo. A lo mejor él nunca tocó un instrumento para dirigir la alabanza. Pero wow, nos trajo hasta aquí. Nos bendijo. Nos dio una palabra. Nos tendió una mano. Estuvo ahí en el momento difícil. Entonces, con cuánta facilidad hay gente que muchas veces se va. Y eso puede pasar. Pero se va sin reconocer. No hay bendición ahí. Porque en el reconocimiento hay bendición. Cuando yo reconozco y aunque me puedo ir, le digo, pastor, me voy, pero usted fue una bendición para mi vida. Usted marcó mi corazón. Es el discurso que quiera. El Señor cambió nuestros caminos, no importa, pero reconozca lo que Dios hizo a través de él en su vida. Reconocimiento. Este pueblo fue incapaz de reconocer de que Dios le había dado la libertad, de que sus hijos eran muertos, de que eran esclavos y de que ahora eran libres, pero ellos no miraban de que ahora eran libres. Ellos lo único que tenían en su boca era queja. Que el Señor nos ayude a sacar la queja de nuestra boca, porque la queja no tiene nada de fe y la queja nos puede dejar fuera de la bendición. Necesitamos aprender a reconocer a nuestro liderazgo y también a lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces con tanta facilidad nos enojamos con Dios? ¿Hay alguien aquí que alguna vez se ha enojado con Dios? No quiero que levante su mano. Pero a veces nos enojamos con Dios y creemos que es como la religión. Ese que San Antonio lo ponían de cabeza cuando no le mandaba el novio. Y a veces queremos castigar a Dios. Hay gente que a veces no viene a la iglesia porque está castigando a Dios. Panchito, ¿te parece bien eso? Yo sé que Francisco lleva poco tiempo y a lo mejor nosotros podemos castigar a más de alguien, pero castigar a Dios no cuadra, ¿verdad? Pero hay gente que castiga a Dios. No voy a la iglesia. Yo quería que el Señor me abriera este trabajo. Si estás aquí hoy, eres un milagro de Dios. Dios te ha sustentado. Dios te ha guardado. Y los propósitos que Dios tiene muchas veces no son los que nosotros tenemos en nuestra mente. Pero Dios, a pesar de ello, sigue en control. Y Dios es un Padre. Y aunque a veces a mí no me parezca del todo, Dios está haciendo lo que es mejor para mí. ¿Puede decir esto? Dios está haciendo lo que es mejor para mí. Necesitamos aprender a dar gracias a Dios por lo que hace en nosotros. A pesar de estar en un tiempo difícil, necesitamos aprender a ser agradecidos de Dios. Cuando usted y yo hacemos eso, ¿sabe lo que Dios hace? Ticket. Aprendió la lección. Señor, no me quejo más por la situación que vivo. Señor, no me quejo más por el problema.
Señor, no me quejo más por la escasez. Señor, no me quejo más de la situación. Cuando dejamos de quejarnos, Dios dice, ¡wow! Lección aprendida. Lección superada. Y estamos a punto de pasar del desierto hacia nuestra promesa. ¿Por qué no se pone de pie un momento, por favor? Y ponemos en práctica de inmediato esta palabra. Yo no sé lo que usted está viviendo. A lo mejor usted está viviendo un tiempo difícil en distintas áreas. A lo mejor en lo económico, en la salud, en lo que sea. Pero aprendamos, como lo dice esta palabra, a tener fe y a reconocer lo que Dios ha hecho. ¿Y cómo reconocemos lo que Dios ha hecho? Haciendo historia de sus milagros, de sus bendiciones. Gracias, Señor, porque me sanaste un día. Gracias, Señor, porque me sustentaste un día. Gracias, Señor, porque incluso en lo que estoy viviendo hoy, sé que tú estás en control y que es un proceso y que esto va a pasar. Y lo que se viene es mayor y lo que se viene es bendición. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor.